Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Mm, Iremos a ver si aquí nos activamos la cámara o de una vez vamos a la presentación, Mauro. Si querés un ratico la cámara, o querés irte una vez a la presentación, dale de una. Sí, de una vez puede ser para que nos aproveche el tiempo y más fácil al final nos visualizamos un poco. Pues más que Está una perfecto. presentación es una serie de fotografías. Mauro ya me confirma si se pueden visualizar ahí las imágenes. Sí, si querés le das a pantalla completa, por. Ok, muy bien. Con la bienvenida para todos. Mi nombre es Alejandro Villada, me conocen como Pac Dunga. Soy artista de graffiti de la agrupación Crew Peligrosos y parte del proyecto como coordinador artístico del programa 4 Escuela de Crew Peligrosos. Actualmente me desempeño como docente para la Secretaría de Educación y paralelo a mi trabajo como docente, pues vinculado al arte urbano, al hip hop, al graffiti desde los años 80. Para el enfoque de esta charla, pienso que es pertinente pues abordar en términos generales tres momentos específicos. Alejo, tenés cerrado el micrófono. Actívalo porfa el micrófono. Ok, apenas estaba Ahora sí. presentándome. Muy Listo, bien, dale. comparto de nuevo la pantalla. Mauro, ¿se ve ya ahí? Alejo, ya sí se ve. Listo, súper bien. Perfecto. Listo, Muy así vamos bien. de una. Entonces, como venía diciendo, mi nombre es Alejandro Villada Pacdunga, artista de graffiti de Crew Peligrosos, coordinador pedagógico de 4 Elementos Escuela también de Crew Peligrosos, es nuestro proceso formativo. También me desempeño como profesor para la Secretaría de Educación y siempre vinculado al arte urbano, al hip hop. Alejo, algo está pasando, que se te está apagando, al mismo se te apaga el micrófono. No sé, ¿se escucha ya? Ahora sí se escucha. Bueno, continúo, me vas Dale, contando, se apaga de una. tranquilo, dale. Entonces, vinculado, venía diciendo que estoy vinculado al hip hop, al graffiti desde los años 80 y para esta charla la idea es abordar desde tres escenarios. Desde el hip hop como tendencia expresiva, en sus orígenes, el graffiti como inició también. Vamos a considerar un poco el movimiento de la ciudad desde que llegó el hip hop, desde más o menos 1983 en adelante. Ahí entender un poco las prácticas en torno al hip hop, al graffiti, al breaking. Y al final abordaremos un poco el proceso del hip hop y del arte urbano como herramienta para la integración social, que es como un fenómeno muy particular en nuestro país, en nuestra ciudad, casi como un proceso fundador de lo que es el hip hop como herramienta para educar, para socializar, para resocializar y para compartir la experiencia a nivel común. Muy bien. Eh, Ahí como imagen inicial tengo unas fotografías de Henry Chalfant. Ahí vamos a ver unas imágenes de Henry Chalfant y de Martha Cooper, que digamos que fueron a principios de los 80 un par de fotógrafos, de productores audiovisuales que dieron a conocer el hip hop, el arte urbano que se daba en Nueva York en ese entonces, se dio a conocer al mundo a través de estas personas. Muy interesante el proceso de ellos, pues no se conocía el hip hop, no se conocía el graffiti en el mundo. Eran pequeños, digamos, salidas, pequeñas exportaciones del hip hop en los años 70 y en los años 80 que se hicieron a otros países. Pero solo hasta 1982, 83 se vinieron a popularizar algunas películas y libros de estos autores que les estoy mencionando.
Estos libros con fotografías dan cuenta de un contexto del hip hop en New York a finales de los 70 y a principios de los 80. Hemos, digamos que relacionado un poco este contexto decadente de la ciudad de New York, en el que se fusionaron una cantidad de contextos sociales, barriales, una cantidad de expresiones musicales, gráficas, todas con el ánimo como de que los jóvenes en ese entonces tenieran una posibilidad o encontraron a través de estos fenómenos una posibilidad de mostrarse, como de utilizar el tiempo, de comunicarse. Si vemos esta imagen, pues, ¿quién pensaría que esto puede ser New York en los años 70s, 80s, a principios de los 80s, ¿cierto? Parece un barrio, digamos, un poco popular, por decirlo así, niños jugando con llantas, escombros, casas destruidas. Entonces nos pone como en un escenario de origen del hip hop, en un caldo de cultivo muy especial, en el que muchos elementos convergieron para que se dieran fenómenos como este y que ahorita sigan vigentes. Sin duda, momentos sociopolíticos de Estados Unidos en ese momento, como la crisis del petróleo, la situación que venía heredada desde la guerra de Vietnam, incluso diría yo que desde la Segunda Guerra Mundial, tenía este país muy desgastado y visto como una posibilidad para crecer socialmente. Muchos latinos, muchos asiáticos también terminaron viviendo en barrios populares en Nueva York, en una cantidad de dificultades, ¿cierto? Aguantando hambre, sin trabajo, quizás en algo de delincuencia, mucha drogadicción. Entonces digamos que todo esto fue un inicio de un hip hop con muchas posibles vertientes para crecer, tanto en lo musical, en lo gráfico, y pues una ciudad que apenas estaba como organizándose de nuevo en ese entonces. Así que no podían desgastarse la policía persiguiendo raperos, persiguiendo grafiteros, así que se convirtió en una gran explosión donde no alcanzaban los policías para detener a tanta cantidad de artistas urbanos pintando en la calle. Sin duda, en este New York de esta época, muchos latinos, sobre todo puertorriqueños, empezaron a interactuar con diferentes expresiones. Podríamos hablar un poco de la salsa incluso y del hip hop como unos movimientos hermanos, ¿cierto? Con New York como escenario para crecer culturalmente. Podríamos hablar de que artistas muy conocidos de la Fania o artistas de la antes escuela de la salsa influenciaron mucho en el hip hop. Podríamos hablar de los mamberos o de los primeros artistas de Latin Jazz que hicieron música en los 70s, incluso a finales de los 60, mismo Tito Puente, Orlando Marín, Rey Barreto, que hizo parte de la Fania, Joe Quijano. Toda esta generación musical influenció mucho también al hip hop. Entonces, aunque este es un movimiento que creció en New York, en Estados Unidos, podríamos decir que es un movimiento más latino que norteamericano, ¿cierto? Está más cargado de la esencia barrial que se caracteriza en nuestros barrios latinos que en lo que es la realidad o lo que ha soñado ser Estados Unidos como cultura. En ese contexto podríamos entrar a hablar de lo que eran los escritores de graffiti, ¿cierto? Vemos ahí en una fotografía de como los inicios un poco de lo que era la Rocksteady Crew con Crazy Les aquí en primera plana. Fotografía de Henry Chalfant, como les dije, Henry Chalfant y Martha Cooper fueron los que empezaron a capturar la esencia de este movimiento en sus diferentes elementos. En ese entonces, pues el graffiti fue muy llamativo para ellos y podemos encontrar en los libros de ellos, en uno de ellos Subway, que fue uno de los primeros libros, estos primeros grafitis donde estaban cargados de letras y algunas imágenes. Estos escritores nos llamamos así writers, es porque utilizamos letras, escribimos palabras
no porque hiciéramos dibujos o si estuviésemos buscando en ese entonces hacer arte, ¿cierto? Incluso muchos de los escritores de ese entonces no se consideraban artistas, se consideran así, writers, escritores, pintores de letras. Digamos que la palabra graffiti fue una palabra que se le fue acuñando a este fenómeno gráfico por otras personas, periodistas, literatos, personas que escribían alrededor del arte urbano, de la expresión callejera, fueron denominándolo graffiti, digamos por el significado de la palabra con respecto a otras épocas de la historia. Entonces, esto que se llamó tagging y se empezó a generar una cantidad de seguidores, cientos por todo New York, inclusive hasta otras ciudades alternas, en las que los trenes pasaban de un lugar a otro, y para estos escritores lo más importante era que su imagen se viera por toda la ciudad. Lógicamente, pues contextualizamos el graffiti en el entorno del hip hop. Para algunos que iniciaron en este movimiento desde los 70s, eran como géneros aparte. Fue solo hasta los 80 donde todos estos elementos empezaron como a unirse como elementos del hip hop, aunque muchos de los que hacían música también grafiteaban, también escribían, muchos de los que bailaban también dejaban su tag en diferentes lugares. Entonces finalmente es una misma comunidad que empezó a desarrollar unas diferentes expresiones que convergieron en lo que hoy llamamos hip hop, ¿cierto? Esta es una fotografía muy icónica de Martha Cooper. Los policías ahí en posición de guardia en medio de todo ese bombardeo, ¿cierto? Entonces es muy importante todas esas caligrafías que se creaban estos grafiteros en ese entonces. Creo que innovaron con una forma de escritura que ahorita aparece en una cantidad de piezas publicitarias, inclusive ya hay tipografías inspiradas en el graffiti que usan los diseñadores gráficos. Me parece que esto se tomó el mundo, es un estilo gráfico muy poderoso y con unas grandes posibilidades para abrirse hacia otros escenarios. Digamos que en ese contexto llegamos ya a la ciudad de Medellín a principios de los 80s. Nosotros en ese momento no estábamos muy conectados con lo que era el hip hop en esencia. Nos llegaban algunas cosas de las personas que podían viajar, que podían tener algún contacto con personas de Estados Unidos, que podían traer algún disco, alguna prenda, algunos videos, pero no existía el internet, no había una cantidad de libros que pudiéramos tener aquí como referencia para estudiar el hip hop. Entonces el hip hop nos llegó muy visual, muy superficial, sin mucha filosofía de lo que era el hip hop en su parte interna, ¿cierto? Solo era el baile, la música, algunos gráficos con letras, pero el hip hop tiene algo que te enamora, te atrapa, tal como lo menciona también Kool Herc. Es un fenómeno en el cual de manera multicultural, polifacética, muy revolucionaria, vos te ves involucrado, ya después es muy difícil salir de él. Tiene tantas posibilidades para la expresión que en alguna encajas. En el caso mío, encajé en la parte del breaking, bailé muchos años breaking y a la vez paralelamente me dedicaba a pintar graffiti y a hacer tagging pues en ese entonces por toda la ciudad. Tengo ahí a dos de mis compañeros que fueron pioneros en ese entonces. Ahí está el Duque y Mono Rock. Entre esos pioneros del graffiti en los años 80 podíamos hablar de Ever, Ricky, Duque, Faz, que todavía por ahí está muy vigente en la escena, opinando, estando en los eventos. También Speed y Mono Rock, que ahora vive en Estados Unidos. Mono Rock tenía la característica de que podía viajar a New York y era uno de los que nos compartía fotografías, camisetas, discos, traía bastante información acerca del hip hop en ese entonces. Por eso, digamos, por este tipo de personas fue que entró el hip hop en nuestra ciudad y esta forma gráfica de expresarnos, ¿cierto? Lógicamente también con esa manía que tiene el rayar, escribir, que también es como un vicio de todas las personas.
Dicen por ahí en algunas entrevistas, muchos grafiteros hacen la referencia de la manía de rayar cuando estás hablando por un teléfono y de un momento a otro vas llenando una hoja de una cantidad de gráficos. Creo que eso está inherente al ser humano, el hecho de rayar, de escribir, y más cuando te lo prohíben. En ese entonces no conocía mucho de la filosofía del hip hop, pero sin duda toda esta iconografía, todo este movimiento, toda esta forma de expresión viene con una gran carga multicultural, ¿cierto? Y toda esta carga multicultural también heredada por grandes sociopolíticos importantes en la historia afroamericana, como Martin Luther King, Malcolm X, sin duda hablar del movimiento político, el de Panteras Negras, todo esto con una carga afrodescendiente y antirracial muy importante, que ha cargado el hip hop, y por eso desde los años 70 se habla del hip hop como un escenario multicultural, intercultural, donde todos se mezclan, donde todos tienen la posibilidad de participar independientemente de su condición económica, su nacionalidad, independientemente de sus condiciones de género. Ha sido un movimiento muy abierto. Ha tendido a ser un poco masculino en lo que es el escenario de la calle, pero gracias a Dios eso ha venido cambiando y puedes ver muchas mujeres ahora grafiteras en todo el mundo. En todo caso, desde ya lleva 50 años el arte urbano, el hip hop, y sigue, no renuncia a seguir vigente con más participantes. Aquí tengo una imagen más o menos mía con mi compañero el Duque en 1991. Como ven, sin nosotros conocer mucho de lo que era ese contexto, visualmente pareciese que estuviéramos muy sincronizados con lo que era la escena del hip hop en Estados Unidos, ¿cierto? Con la forma de vestir, con nuestros guantes, los zapatos que usábamos, tratar de tener la chompa específica para bailar. Ya en ese momento el hip hop en nuestra ciudad tenía una cantidad de seguidores. Después de los 80s, que fue la primera ola, una ola un poco muy mediática, muy iconográfica, pero muy mediática, llegó esta etapa de los 90s, donde los que tuvieron este movimiento como de moda fueron pasando, algunos se quedaron y llegó una nueva generación. Aquí comparto un poco lo que pintaba por allá a mediados, principios de los 80s. Estos eran algunos de los bocetos que utilizaba para hacer graffiti. Este fue uno de mis primeras piezas con Pacdunga y con Del Duque a principios de los 90, y lo que el grupo que llamé en ese entonces, mi crew con la que crecí, Boston Fase 2, mis compañeros de colegio, que llegué con un día a un salón haciendo unos movimientos de popping, de breaking, y luego todos quisieron aprender, y con el transcurso de los años formamos lo que se llamó la Boston Fase 2 Crew. Hay muchos tagueadores, grafiteros, cantantes de rap, etcétera. Para mediados de los 90s, esta tendencia del graffiti tuvo mucha fuerza. Aparecieron una cantidad de amigos grafiteros que compartíamos en medio del baile, también el gusto por pintar. Ahí menciono algunos como Split, Titino, Fizz, Frog, que eran Titino, Fizz, Tin, Fizz, Frog, eran como del mismo combo. Bridget, que lideró un grupo interesante en la zona de La Milagrosa. Inclusive creo que fue el que tuvo el primer contrato con el metro para pintar alrededor de las estaciones. Monorock, que ya hablé un poco de él, el Duque. También estuve yo en esa primera ola. También habían otros, pues serían varios que debería mencionar, pero éramos como los que más pintábamos en ese entonces. Como ven ahí, muy pegados todavía a esa vieja escuela, las letras muy al estilo clásico, aparecían los personajes, todavía ese deseo, esa nostalgia por el funky, por ese hip hop de los inicios, tratando siempre como de preservar la esencia. Ya en este momento, a principios de los 90, se empezaron como a formar algunas agrupaciones, a hacer algunos eventos. Recuerdo estos eventos que hacía
Spat, Fast, en la Casona de Envigado, en los Bajos del Coltejer, en La Mota, unos encuentros donde no habían más de 50, 80 personas, y podría decir que menos. Éramos un puñado, donde alrededor de un par de tornamesas y 2 parlantes se armaban unas presentaciones, alguno cantaba, improvisaciones, exhibiciones de beatboxing, algunas pequeñas batallas de breaking, y alrededor quedaba todo tagueado. Fueron eventos muy bacanos donde ayudó como a conocernos un poco más. Fueron los primeros eventos. Allí empezaron a formarse pues encuentros, empezaron a compartirse información entre los diferentes actores del hip hop en ese momento. Se empezaron a formar grupos más interesantes. Se pintó bastante en la ciudad. Creo que fue una época muy intensa. Pintamos bastante, había muchas piezas. Luego hubo un bajón grande, pero el movimiento se mantuvo. En los años, a mediados de los 90, muy importante ya la formación de colectivos, de corporaciones, incluso esta con la que voy a compartir esta imagen no es del 97, sino del 96, donde se realizó el primer congreso de hip hop en la ciudad, con invitados de diferentes ciudades, raperos importantes de diferentes ciudades, unos que todavía ya aún continúan con sus grupos. Entonces, a partir de ahí, el hip hop nunca paró en la ciudad. Más tejido social, más interacción entre los diferentes colectivos, grandes eventos. Y a partir de ahí ya empezaron a haber eventos en el Cerro Notivar, aquí no recuerdo bien el nombre de este espacio, aquí en el mismo Cerro Notivar, donde se hacían muchos conciertos de hip hop, encuentros. Entonces una camada ya de hoppers, fundamentalmente en el rap, los que promovieron la escena en ese entonces, ¿cierto? Mucho concierto, mucho grupo de rap, empezaron a hacer las primeras grabaciones, a venderse los primeros discos, los primeros CDs en ese entonces. Entonces muy interesante esta etapa de consolidación a mediados de los años 90. Y el graffiti pues siempre presente. Todas las personas que han estado como actores en el hip hop siempre han tratado como de tener unidos los elementos. Por ahí entre el 95, 97, 98, por ahí hubo algunos cuantos roces, creo que heredando un poco esa disputa también que había en Estados Unidos entre algunos raperos de una escuela más gangsta que contra unos raperos un poco de una escuela más clásica. Quizás es un poco impregnó también acá. Hubo algunos roces, algunas peleas, algunas discusiones. Pienso que bueno, gracias a Dios esta parte se logró superar, y ahorita pues el hip hop, aunque cada grupo tiene sus intenciones, pues es un hip hop muy unido, muy respetuoso entre todos los colectivos. Sin duda pues una cantidad de grupos se formaron en ese entonces. Podría hablar de la alianza que en ese momento estaba liderada por Anderson, el Mocho, que ahorita lo conocemos de Laberinto, los Atómicos Crew, Bélicos, una cantidad de grupos entre raperos, breakers, grafiteros, algunos coleccionistas, diría yo en este momento coleccionista, no me atrevería a decir DJs porque aunque se ponía mucha música apenas estaban en formación, pero había unos interesantes coleccionistas de música que la sabían poner en los eventos. Seguimos pintando, digamos que esta fue una de mis piezas muy reconocida en ese momento, ya por ahí en el 97, ya en la última etapa del siglo XX, antes de ese momento en el que me retiré unos cuantos años. Igual el graffiti siguió con mucha pertinencia en diferentes escenarios, aparecieron almacenes de música en donde se vendían elementos tanto para skaters como para raperos, algunos aerosoles. Esa parte final de los 90 fue muy interesante porque fue el punto de partida como para una escena ya más consolidada del hip hop en la ciudad, teniendo en cuenta aspectos como la comercialización de productos. Cada cual ya quería hacer, digamos que su negocio en torno al hip hop.
respetando pues la cultura y es todos en su derecho pues de hacer una calidad de vida con elementos eh, de las diferentes expresiones del hip hop, ¿cierto? La parte musical se fortaleció bastante, la venta de discos, de revistas, y hoy tenemos una cantidad de empresarios que aún se mantienen con sus productos, ¿cierto? El sector de la avenida oriental, ahí hubo varios negocios. Paseo La Playa creo que aún continúa con mucha comercialización de productos en estos géneros urbanos, incluso el rock, tatuaje, venta de discos, aerosoles, etcétera. Muy bien. Muy interesante. Entonces, todo lo que iba pasando en ese cambio de siglo, entender el hip hop como movimiento cultural muy impregnado también de la parte de las marcas deportivas, con esa herencia del funky de los 60, el rock, las artes marciales también marcaron mucho lo que es la historia del hip hop, toda su iconografía, los videojuegos, algunos deportes, sobre todo pues los norteamericanos, todo este nacionalismo que ya les mencioné, argumentado por estas manifestaciones políticas como los Black Panthers. Entonces tenemos un contexto ya un poco más consolidado del hip hop en Medellín en ese entonces, en los 90s, ya con más conocimiento de su origen, de sus pioneros, de la old school neoyorquina, que de cierta manera han sido unos grandes exponentes que muchos aún siguen vigentes promoviendo el hip hop por todo el mundo. Ahí ya se incorporó entonces para nosotros lo que llamamos el quinto elemento y que tiene que ver con la historia, con los valores que se deben respetar en el entorno del hip hop, llámese graffiti, llámese rap, llámese música, llámese breaking, donde importa mucho la unión, el amor, el conocimiento y sobre todo, en esencia, divertirnos con este movimiento. Ahí mencioné algunos pues, de los pilares del hip hop promovidos sobre todo por la comunidad Zulu Nation. Ya por los 90 podemos encontrar una cantidad de gráficos que aún todavía se mantienen. Creo que esta nueva generación en la que ya empezaron a participar artistas plásticos, diseñadores gráficos, gente que ya estuvo, digamos, en la academia, también empezó a participar en la calle. Creo que es algo muy particular en la transformación del hip hop y del graffiti en los años después del cambio de siglo, de que muchos actores empezaron a participar en la escena del arte urbano. Sin duda, los grafiteros de esa primera ola fueron los que rompieron el hielo, los que dieron a conocer esta forma de expresión, pero digamos que la actualidad del graffiti o estas 2 últimas décadas se han cargado de mucha más iconografía, de mucha más composición, de mucha más técnica, y eso ha enriquecido la escena gráfica de la ciudad, ¿cierto? Entonces ya no podríamos hablar solamente de graffiti, sino de street art, de pegatinas que aparecen también muy interesantes en todos los lugares, también del stencil como una herramienta gráfica importante, y el manejo del spray se facilitó también con las marcas que ofrecen ahora diferentes válvulas, aspersores que ayudan a que el aerosol salga con menos presión o con más presión, aerosoles también con diferentes calidades para rellenar, para hacer línea, con menos presión, con mayor cubrimiento. Digamos que se generó toda una industria y una tendencia gráfica alrededor del arte urbano que ha sido muy interesante para lo que es la historia del arte en la actualidad, ¿cierto? Los libros de arte actualmente se están llenando, los de historia de arte de toda esta iconografía visual que nos encontramos en la calle, ¿cierto? Con muchas posibilidades para expresión, ya no solamente solo pintar, también se pegan cosas en la pared, o no siquiera es el tren y el muro, sino el piso, el mismo asfalto donde se hacen algunas expresiones.
Aquí entonces podemos encontrar unas imágenes un poco más amplias donde ya no solamente es escribir. Entonces ya el grafitero de esta contemporaneidad ya no es solamente un escritor, sino es un artista de graffiti o un artista escritor, donde a la vez de que escribe algunas caligrafías, también propone algunos elementos gráficos. Esta pieza creo que cumplió ya como 15 años, ya no está, pero fue muy impactante en ese momento en la zona del Poblado, en la 10. Ahí podemos ver como una variedad de elementos, letras, personajes, texturas, ¿cierto? Algunos monstruos. Entonces, una cantidad de elementos que empezaron a aparecer en la calle y que conjugaron también muy bien con el graffiti. En este momento voy a hablarles un poco de lo que es nuestro contexto en Cuatro Elementos Escuela, un poco para entender cómo actualmente el arte urbano, el graffiti, el hip hop es una herramienta de socialización y de educación. Nosotros en Cuatro Elementos Escuela tenemos un proceso que cumplió el año pasado 20 años. Yo llegué al proceso en el 2009, gracias a la invitación de Henry Arteaga, conocido como el Jeque, que me invitó a ser parte de su colectivo. Cuando llegué a la escuela y miré el proceso de formación, inmediatamente me enamoré de lo que ellos realizaban allí y hasta el día pues vengo vinculado con el proceso, cumpliendo varias funciones, tanto como artista formador y director de algunos proyectos, coordinador de la parte pedagógica, y hemos entendido definitivamente que la educación es un camino muy interesante para transformar las comunidades. Nosotros la hemos utilizado desde el hip hop. Esta imagen allí es uno de los procesos que tuvimos el año pasado, donde invitamos niños de diferentes escuelas a conocer la galería de graffiti que tenemos en el barrio Aranjuez. Creo que es una de las más grandes de la ciudad, con murales bastante grandes de diferentes artistas locales, nacionales, también otros internacionales. Por ejemplo, esta pieza es de un par de amigos de Suiza, muy buenos grafiteros. En Cuatro Escuela hemos utilizado la expresión artística para tener vinculados a los jóvenes en un proceso de crecimiento personal, donde se pueden hacer profesionales sin necesidad de tener que pasar por una universidad. Son otras posibilidades en vista de las dificultades que hay en nuestro país para acceder a la educación superior. Muchos de estos jóvenes encuentran una posibilidad en el hip hop para crecer profesionalmente. La bendición para todos aquellos que puedan tener acceso a la educación profesional, pero hay muchos que no lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, en estos procesos, muchos de nuestros jóvenes ahorita son profesionales, son profesores ya de nuestro proceso, comparten la experiencia con otras entidades, comparten con otros artistas en otros lugares del mundo, compiten, viajan y se han hecho profesionales en nuestro escenario, tanto por la formación que nosotros le brindamos como también la formación autodidacta y la disciplina que cada uno tiene para crecer. Poderle hacer entender a las empresas que a veces contratan algunos de nuestros servicios como corporación, hacerles entender que estos chicos son profesionales sin tener un título ha sido un poco complicado, pero cuando los ves en un escenario o cuando los ves pintando o cuando los ves dando una clase con toda la argumentación adecuada, se convencen de que sí hay un proceso profesional allí y que vale la pena continuar y tener estos procesos de educación no formal vigentes en nuestro país. Creo que es una gran oportunidad para crecer y para formar comunidad de conocimiento alrededor del hip hop y del arte urbano, que es lo que nos gusta a nosotros. Esta comunidad es bastante grande, allí tenemos personas de todas las edades, niños desde los 5 o 6 años están en nuestra corporación, en nuestro proceso formativo, adultos, y tratamos de tener una modalidad de promoción del arte urbano, del hip hop, en tres procesos: la promoción cultural a través de eventos, la formación y también la proyección artística. ¿Cómo usted puede ser artista?
cómo puede también participar en eventos y cómo puede formarse. Entre esos tres elementos nosotros tenemos una pirámide de crecimiento donde nos formamos artísticamente, participamos en los eventos, vamos creciendo y nos vamos proyectando y cada uno va desarrollando su portafolio de trabajo. Muchos de los procesos son de manera colectiva. Para nosotros el trabajo colaborativo es un proceso muy importante. Estar unidos, estar siempre hacia la misma dirección, todos participar de las expresiones artísticas en las que cada uno es experto, integrarnos como colectivo, siempre estar unidos, es una de las premisas de Club Peligrosos y de Cuatro Elementos Escuela. Son ya, como les dije, 20 años creciendo, con mucha pertinencia y mucha interacción con diferentes entidades, no porque recibamos dinero ni apoyos de nadie, pero sí para poder interactuar y poder mostrar nuestro trabajo, y detrás de nosotros y también delante de nosotros una cantidad de personas de otros colectivos que también nos ayudan a crecer y que ayudamos a crecer y que nos ayudamos a crecer en conjunto, ¿cierto? En este proceso he logrado hacer cosas que siempre soñé en el graffiti desde los años 80, y era que hubiesen eventos de graffiti, aunque en la ciudad hay otros colectivos que también hacen eventos, pero en lo personal he podido liderar algunos procesos, tener algunos invitados internacionales, todo con el ánimo pues de aumentar la calidad del graffiti, que los chicos aprendan de otros en el mundo, que los otros del mundo aprendan de nosotros, se llevan grandes experiencias. Este es uno de los eventos que hemos llamado Ciudad Hipa Graffiti. Hemos realizado un par de versiones y tenemos unos eventos también ahí en los que nuestros chicos pueden participar e ir mostrando sus avances en el crecimiento con el graffiti. Tenemos entonces, como les dije, nuestra galería urbana. Esta es una de las piezas muy icónicas de ese sector, que le llamamos Nací Moreno, digamos un poco respetando la tradición afrodescendiente que marca esta zona de Moravia hasta la parte de la glorieta del Puente de la Madre Laura, con mucha gran participación de la comunidad afrodescendiente. Incluso muchos tuvieron que ser desplazados por la construcción del Puente de la Madre Laura. Entonces quisimos hacer un homenaje a través de esta pieza de toda la cultura afro. Esta es solamente una de las piezas que está allí en ese sector. Todos invitados para que hagan su recorrido por el sector del Puente de la Madre Laura, Aranjuez, con fama de Aranjuez, que hay una gran cantidad de obras para visitar, para conocer. Ya como para ir cerrando y entrar como a la parte de preguntas, hablar un poco como de mi proceso actual. He podido, a través de la plataforma de Club Peligrosos, poder hacer algunos intercambios internacionales, poder exhibir mis obras. Digamos que paralelo a mi trabajo como profesor, agradezco mucho a todas las posibilidades que se dan a través de estar agrupados, de estar agremiados, porque permite estar más visibles, ¿cierto? Digamos, es una pieza en la que pude participar en un evento, como lo mencionábamos al inicio, cuando estábamos haciendo la prueba de la charla, en un evento que participamos en Francia. Ese año lo llamaron el Año Colombo Francés. Tuvimos acá varios invitados muy importantes, la visita de Yusufá, con el cual hicimos un concierto muy especial en el barrio Aranjuez. Creo que habían unas 3.000 personas en el Alto de Aranjuez viendo este concierto. Y muchos de los artistas nacionales pudimos estar en Francia mostrando nuestro trabajo. No es que hayan escogido los mejores en los diferentes géneros, porque los grupos de vallenato que vi allá, o los bailarines que vi allá, simplemente eran representaciones regionales, no eran artistas de la escena, digamos, comercial, sino un poco de esta escena más independiente. Digamos, ahí pude calar. Estuve en un evento que se llamó La Mayenne, con los colores de Colombia, donde en esta región de Francia muchos artistas hicieron conciertos, pintamos, y la idea es que se viera como la esencia de Colombia. Este fue en un pueblito que se llama Prempay, y al hacer el sondeo con los vecinos me decían, no,
pinte lo que quiera, lo que queremos es que se vea algo como de Colombia, entonces pinté esta morena muy, digamos, muy exaltando un poco nuestras etnias afrodescendientes que amo pues y que son parte como de nuestra Colombia. Con el colectivo hacemos muchas intervenciones, a nosotros nos gusta mucho promover las piezas en conjunto. En esta pieza pintaron aproximadamente 5 personas, pintamos 5 personas, ¿cierto? Uno hizo letras, el otro ayudó con el fondo, el otro hizo este buzo, este Pecas hizo este personaje con sus gafas. Bueno, entre todos hicimos esta pieza para un encuentro que tuvimos en Cartagena, y son piezas que así en conjunto pueden hacerse rápidamente en una tarde, en un día o en un día y medio. 4 elementos escuela entonces es en el escenario en el cual participo, en el cual promovemos el hip hop. Tenemos allí nuestra escuela de graffiti para los que quieran ingresar, estar conectados en las redes sociales de 4 Escuela. Actualmente pues en medio de esta pandemia pues hacemos una cantidad de intervenciones en redes sociales, con videos, videoclases, pero siempre invitados todos a participar del proceso. Nuestras clases son en las noches, durante todos los días, entonces todos bienvenidos. Creo que si nos queda un espaciecito, hablar un poquito de esta parte de lo que es la iconografía del hip hop y que ha tenido una interacción muy importante con lo que son las marcas. ¿Sí, hola? Alejo, dale, no hay problema. Cuéntame. Bueno, pensé No, que no hay problema. Una pregunta. No, tomate el tiempo, tomate para explicar eso y enseguida pasamos a las preguntas, ¿vale? Listo, muy bien. Entonces, en esta última parte, traté como de abordar rápidamente como todos los temas que propuse para la charla. En esta última parte, quiero mencionar un poco de esta interacción de las marcas con el hip hop. Creo que estamos en una época retro, donde la imagen del hip hop, la identidad del hip hop está volviendo como a sus inicios. Este tipo de calzado, este tipo de prendas, de boinas, de gorras, digamos que hacen parte de la iconografía actual, pero que nacieron en la esencia del hip hop, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una imagen del actual, esta imagen de la derecha es actual, y esta de la izquierda es de comienzos de los años 80. Entonces, si vemos las pintas, digamos que no difieren una de la otra. A través del hip hop podemos viajar en el tiempo, y las marcas creo que se han visto beneficiadas por los hoppers. Hemos posicionado muchas marcas sin ella pedírnoslos. Por ejemplo, el caso de más insignia es el de los tenis Adidas Superstar, que muy bacanos para bailar, muy cómodos, muy firmes, antideslizantes. Creo que la marca nunca pensó que los hoppers iban a apropiarse de este calzado, tanto que en los 80s, a mediados de los 80s, el grupo de rap Run DMC hizo una canción, nada que ver en ese momento con la marca Adidas, pero la canción se llamó así, My Adidas, y era un homenaje como a ese calzado, a lo que representa el calzado para la cultura, cómo recorrer las calles, recorrer mi barrio, lo que representan para mí. Y todos en ese momento querían usar Adidas Superstar. Fue luego, tiempo después, que la marca hizo un vínculo con estos raperos pues para seguir promoviendo la marca. Podríamos hablar lo mismo de la marca Kangol, de la marca inglesa de estos gorros, que para los raperos y los hoppers de los años 70 y 80 representaba como la elegancia, el estar bien vestido, tratar como de imitar la boina heredada por algunas pandillas también, y algunos digamos actores un poco violentos en la escena militar, que usaban esa boina pero daban una señal de respeto. Y con el pasar de los años, esa señal de respeto se convirtió como una señal de elegancia, representaban un sombrero como el sombrero Kangol. Incluso no es una marca norteamericana, aunque ya tiene pues una gran distribución en esa región. Entonces, solo por abordar un par de marcas, podríamos hablar también de la marca Puma, bueno, etcétera.
que son marcas que se han incorporado en el entorno del hip hop, del graffiti, del breaking sobre todo, porque muchas de estas marcas se han utilizado como prendas para lucir en las batallas, o porque ayudan muy bien en la tela que tienen para girar, o zapatos que son antideslizantes. Entonces es importante también reconocer esto, cómo se da la vuelta. Normalmente las marcas buscan el nicho para promocionar una marca, en este caso se ha dado el contrario, es el nicho el que se apropia de la marca y termina volviéndola icónica. Entonces creo que ahí, para que nos rinda el tiempo, Mauro, podemos hacer alguna rondita de preguntas antes de que termine la hora. Listo, vale. Vamos a empezar con las que están por el chat y enseguida le damos paso a los que quieran hacer preguntas directamente. Esta pregunta es de Viviana Álvarez y dice cómo descubrió que era bueno para la ilustración y cómo lo vinculó a todo este proceso. Bueno, es una pregunta pues ya de mi desarrollo Sí, personal, sí, el en tuyo. el, en el contexto de mi familia. Mi papá pues también es artista, es acuarelista, es trovador, es escritor, ceramista. Entonces siempre, desde que nací en mi casa habían pinceles, habían blogs, habían acuarelas, había lienzos. Entonces desde muy niño, eso es lo que hice, rayar, pintar. Tuve también la fortuna de que muy niño, de 6 7 años, viendo a mi papá ese gusto por la pintura, por el arte, por aplicar color, me inscribió a una clase de pintura para niños en lo que llamaban la EPA, la Escuela Popular de Arte. Los días sábados había unos programas para niños. Luego en la EPA volví ya de adulto a estudiar la carrera de artes plásticas, pero en ese momento de niño, desde ahí me enamoré pues de la graficación, de rayar, de pintar, y siempre me dieron rienda suelta para pintar, y siempre hubo materiales en mi casa para hacer caligrafía, porque teníamos libros de caligrafía para pintar, porque habían lienzos, pinceles. Y ya en los años 80, cuando llegó el hip hop, y estudiaba en el colegio salesiano, recuerdo, y llegó toda esta iconografía del arte urbano, pues lo primero que hice fue pintar unos zapatos con un graffiti, y iba al colegio con esos zapatos. Entonces los chicos de ese entonces, mis primeros grafitis fueron en prendas, en zapatos, en camisetas, en gorritas. Entonces pintamos con vinilo las prendas, imitando los grafitis que veía en algunos discos que llegaban, algunos grafiteros que ya habían en ese entonces. Recuerdo lo que eran la Boston Post y los que pintaban ahí alrededor de Boston. Habían unos grafitis muy grandes. Entonces yo de 11 12 años trataba de imitar esos letreros que veía en algunas películas. Ya sonaba por ahí el rap. También pintaba algunas cosas relacionadas con el rock, algunos logos de grupos como Kiss. Y bueno, ahí fue cuando me identifiqué con la graficación, creo que desde muy niño. Sí. Bueno, ¿quién tiene pregunta directa? Alejo. Yo tengo una. Dale, Juanper. Primero, pues, obviamente, eh, el respeto, la admiración. Juan Fernando Palacio es siempre como un admirador de la cultura, investigar la historia y todas esas cosas. Qué Por los bien. laditos te he visto desde hace años por ahí pintando. Cuando conocí el proyecto de Club Peligrosos, obviamente más. Y más que como pregunta, es como nada, ese tributo, ese respeto de eso bacano que tiene el arte, hermano, como transformador social, y creo que eso es un arma muy, muy poderosa, y pocas veces como que se le echan las flores al que se le tienen que echar, y eso es como un héroe anónimo ahí con todo el grupo, y me parece bacanísimo que se den como ese tipo de espacios que te incluyan en eventos como los de diseño. Mauro siempre ha tenido como una mente pues y una vista muy abierta en cuanto a lo que es todo lo que es cultura porque esto también es pop, lo veo así, el hip hop y toda la cultura se volvió como el nuevo pop desde el arte, desde la moda. Entonces nada, quería como hacer ese comentario, darte como el respeto. Muy bacano que estés acá, y muy bacano que se abran como más espacios y te incluyan más en esto, que el arte es mucho más que lo que solamente se ve en un muro, se puede escuchar una canción. Entonces nada, mano, muy bacano, y gracias que todavía estés activo, me parece bacanísimo. Muy bien, muchas gracias, compañero. Por Club Peligrosos y Cuatro Escuela, bienvenido.
Sí, aló. Creo que podemos seguir a otra pregunta. Creo que se cortó. Sí, sí. Ok, no, al compañero Ahora sí, muchas ahora sí. gracias. Al compañero muchas gracias. Siempre todos bienvenidos a los procesos de Cuatro Escuela. Pues nunca me he creído pues como un artista importante. Siempre he tratado más fáciles de compartir. Creo que el trabajo es el que tiene que ser el famoso y no uno. Entonces trato de hacer buenas piezas. Ahorita siempre intercambio un poco entre la pintada en la calle y la pintada de mis lienzos. Preciso ahí en el fondo pueden ver alguno como de mis, de mis últimas intervenciones. Mauro, si se ve ahí en pantalla. No sé Sí, muy si... bacano. Bueno, Mucho. entonces pienso que la obra la que tiene que ser importante, pues uno está ahí es como para apoyar el trabajo y seguir creciendo. Muchas gracias al compañero ahí por los comentarios. Alejo, yo también me adhiero a las palabras de Juanfer por algo que es muy importante, porque en esta comunidad del diseño son muy cerrados, yo no lo digo por mi tanto, pero son muy cerrados a estrictamente lo que reciben en la formación. Y pasan Sí, todos los días por las calles, ven todas las obras y parece que no les importara ni les afectara. Por lo menos a mí, en mis inicios como diseñador y cuando empecé como a sentir el gusto por diseñar y por las letras, me impresionaba mucho ver los grafitis, me impresionaba mucho ver los picados en Barranquilla. Y eso que súper. hacen ustedes es una manera de cultivar visualmente. Lo que hacen, no, pues esto va como la cachetada para los diseñadores gráficos. Lo que uno se nutre viendo grafitis para aplicarlo en su trabajo como diseñador es inimaginable. Claro. Y el Sí, aporte claro, que le da a uno visualmente. quisiera mencionar también algo ahí adicional y bueno, es que el graffiti y el arte urbano también como ha llenado tanta la ciudad y se ha vuelto algo tan masivo y tan impactante, digamos que ha terminado convirtiéndose también en parte del paisaje. La gente se acostumbró a vivir rodeado de graffiti. Entonces, el llamado pues para las personas que están en el medio del arte, del diseño, estar pues atentos a lo que pasa en la calle, porque es el contexto de las tendencias que se van dando y cómo las pueden ir involucrando en sus piezas. Pero es eso, a nivel ya hablando como del graffiti, a nivel como sociocultural, es como una representación de lo que pasa en nuestras ciudades. O sea, hay un hacinamiento ya también de graffiti, de bombardeo. A veces hay tantos lugares tan bombardeados, tan llenos de tags, de piezas. Perdón aquí por la alarma. Cama. Está buena, está La buena. alarma, la alarma de esta hora que para ir preparando el final de esta charla. Entonces, es un proceso como de hacinamiento, tal cual como nos hacinamos en el bus, tal cual como nos hacinamos en el metro, en las redes sociales estamos hacinados. Entonces el graffiti como que también entra en toda esa dinámica y no es la excusa pues para que no sea observado, pero también en realidad estamos es bombardeados. O sea, el graffiti en todo su furor. Nunca habíamos estado así en el planeta de graffiti. Bueno, Miguel Osorio tiene otra pregunta. Dice, ¿existe ese planteamiento, esa construcción de la idea antes de realizar una pieza en la pared? ¿O vos llegas directamente a pintar y plasmarla sin base previa? Actualmente sí lo hago, planear lo que voy a pintar porque mis proyectos en la actualidad son eso, procesos de proyectos con mi colectivo, en los eventos, en las piezas que hago. Pero en algún momento sí hacía lo que llamábamos freestyle. No lo hago en este momento porque me gusta preparar mis piezas. Casi que todo es producto de un proceso de investigación o de un proceso contextual, ¿cierto? Sea un trabajo para una marca, sea un proyecto de los que hacemos en Cuatro Escuela, intervención social, o sea una pieza personal, van siendo procesos producto de lo que voy investigando, de lo que voy escribiendo, de lo que voy fotografiando. Entonces pinto mucho acerca de la cultura afrodescendiente, me gusta a nivel de graffiti, vengo los últimos años eh, practicando mucho lo que era el 3D, que no lo había hecho antes. Entonces ahorita estos últimos años fortaleciendo esa técnica de la letra 3D. Entonces no hago freestyle, pero muchos grafiteros lo hacen. Y en muchos de los eventos en los que invito a muchos chicos, muchas de sus piezas son freestyle,
sea, lo que ya tienen como experiencia lo van soltando en el muro y van haciendo una producción muy improvisada no en el sentido de mal hecha y a la ligera, sino improvisada, descargada de una cantidad de elementos que ya tienen les permite improvisar. Se puede hacer, Bueno, claro. bueno, Dime Tata tiene una pregunta, dice, en este proceso de apropiación artística de los muros, ¿cómo es el proceso para entrar a compartir o rayar en un espacio que queda junto a lo que ya hizo otro artista? No encima, sino al lado o algo así. Bueno, puede ser incluso encima. Lo que pasa es que depende de las dinámicas que se den en cada ciudad. Voy a comentar una dinámica que se da en un país como Finlandia, aprovechando que tengo una amiga grafitera, creo que quizás muchos la conocen, que se llama Magia, le conocen como Magia, ha estado aquí en nuestro país varias veces. Entonces ella me cuenta de que es tan prohibido el graffiti que las multas son altas y hay muy pocos lugares para pintar y los muchachos evitan pintar pues en la calle. Entonces hay algunos lugares en las afueras de la ciudad donde es permitido pintar, donde pintas tu pieza, pero tienes que tomar el registro rápido porque en cuestión de 8 días ya otro, los grafiteros de la ciudad, va a pintar sobre lo que tú hiciste porque no hay tanto espacio para pintar. Ellos viven de hacer la pieza y registrarla, hacer la pieza y registrarla, ahora que las dinámicas se dan pues en las redes sociales de publicar lo que haces, ¿cierto? No son piezas que quedan para la historia, sino una dinámica de borrar y renovar, borrar y renovar cada 8 días. En nuestra ciudad pues todavía hay suficientes muros, pero hay unos spots demasiado llamativos en algunos lugares, en el barrio Colombia o en los barrios, en la misma Comuna 13, en Aranjuez, donde hemos tenido pues encontrones por pintar en un muro que quizás alguien pintó hace años, pero llevaba tiempo sin renovarlo. Si el espacio está al lado, tranquilamente puedes pegarte a la pieza. En la vieja escuela teníamos la tradición de que si no estabas tan bien preparado para pintar en la calle, no lo hacías. Primero tenías que dominar mucho la técnica, pintar en el solar de tu casa, en el muro de tu casa, de tu habitación, y ya después de un tiempo que estuvieras preparado, salir a hacer tu pieza. Pero actualmente un chico coge un aerosol, mira un tutorial en internet y ya sale a bombardear. Entonces te encuentras con una cantidad de caligrafías, digamos que a pesar de que es graffiti, tienen unos errores de fundamentación en la construcción de las letras, ¿cierto? Entonces evitábamos pintar así, como digamos, como novatos. Entonces, si ves una pieza de un artista muy bueno en la actualidad, para pintar al lado de él, pues debes estar a un nivel similar. Son como lenguajes, códigos que se dan entre nosotros los grafiteros, que algunos de los artistas jóvenes pues no conocen, y por eso encuentras al lado de una excelente pieza otra muy regular, que también tiene derecho a estar en el espacio público, pero entre los códigos como de los grafiteros se trata de que un buen spot tenga muy buenas piezas de artistas con mucho talento. Los que están en el proceso de formación, pues darse tiempo de ir pintando en otros lugares, no tan públicos o no tan a la vista de todas las personas, mientras va fortaleciendo su técnica. Son como algunos códigos, ¿cierto? Se han dado algunos conflictos, por ahí en algún evento me enteré que uno quiso amenazar al otro con un arma blanca. Son cosas pues que te encuentras de todo. Es que en el graffiti encuentras actualmente de todo. Profesores, estudiantes universitarios, chicos un poco también que les gusta la agresividad, la violencia, hay de todo. En los últimos años pues yo no he tenido problemas con nadie. El problema que tuve hace unos 4 o 5 años lo logramos hablar y bueno, se respetó el proceso. Inclusive algunos de esos chicos después de ese tiempo nos hemos hecho más amigos a partir de ese inconveniente. Alejo, ¿se puede contar el chisme de cuál fue el problema? Pues solamente Pues sin cuento el nombres, sin chisme. nombres. Sin nombres, pues unos chicos que en la escena del bombing, sí hay unos chicos un poco más rebeldes, más revolucionarios. El bombing es la esencia, ¿se escucha? Sí, claro. Sí, el bombing es la esencia del graffiti. Así como se pintaban los trenes en New York en aquel tiempo, inicios de los 70, los 70, los 80, actualmente el bombing en Medellín, pues se ha tomado el gusto por muchos de los grafiteros de esta nueva generación. Entonces, entre esos chicos
se debaten muchos spots. El uno de pronto al hacer una letra tapa un pedazo de la letra del otro y ya ahí se inicia un conflicto. Entonces ya en la próxima pieza el otro le tapa el otro y hasta el día que se encuentran terminan de pronto agarrados a los puños o convirtiéndose en amigos. Puede pasar de todo. Entonces en este evento un par de chicos que tenían como una disputa casada de hace tiempos pues se encontraron y bueno, menos mal pues eso no pasó a mayores. Yo creo que lo dejo hasta ahí para no profundizar en el espacio, pero bueno, se dan peleas entre todos. He visto a compañeros en diferentes escenarios discutirse, tratarse muy mal, inclusive en escenarios académicos. Te digo pues, como tú como profesional puedes ver eso, o sea que yo no relacionaría este tipo de situaciones con el graffiti, porque es más, son características más de la población, que la población entra en disputa por algo, con un vecino, o entre profesionales en una empresa, drogadictos hay en todos los gremios, entonces también como desestigmatizar el graffiti y el hip hop, que como es tan visible en la calle, muchas personas relacionan muchas situaciones que no son concebidas como buenas con el hip hop y con el arte urbano. Bueno, claro, pues. Listo. Hay otra pregunta de Miguel Osorio, dice, siempre se ha dado a conocer ese choque de ideas entre el Estado y el arte callejero. ¿Cómo afrontas eso personalmente y como miembro importante del movimiento Cuatro Escuelas? Bueno, una de las imágenes iniciales que mostré es una fotografía que en una camiseta dice el arte no es crimen, ¿cierto? Siempre voy a preferir y voy a promover la utilización de un aerosol que la utilización de un arma. Para mí, usar un aerosol, hagas lo que hagas, pues no es un crimen, a menos que quieras ponerle el spray a otra persona pues en la cara y pintarle la cara con el spray. Pero estar rayando en la calle, pues comparado con otras situaciones conflictivas que hay en nuestro país, pues no consideraría el grafiti así sea realizado sin permiso, no lo consideraría ilegal. Pues ahorita hay una cantidad de normativas que surgieron con este código policía de que no se puede pintar en la calle. Nosotros desde el colectivo pues nunca hemos pedido permiso para pintar en ningún lugar, pero sí hemos sido muy estratégicos para seleccionar los lugares. En lo personal, lo que refiere a nuestro colectivo, promovemos el graffiti desde la parte artística más conceptual, letras con mayor elaboración, con mayor contenido. Entonces las piezas terminan con un resultado que termina agradando a la población, y en el sector al menos de Aranjuez, todo ese sector de la Comuna 4, pues pintamos en muchos lugares. Nosotros vamos viendo qué muro va quedando disponible y nunca pedimos permiso. Incluso muchos vecinos nos invitan a que pintemos algunos muros de sus casas o de los laterales de sus casas, y en la escuela, pues en los colegios donde damos nuestros talleres, el mismo rector nos invita a que utilicemos todos esos salones, pintemos alrededor de la escuela. Entonces por ese lado no hemos tenido problema. Pero pues si coges tus spray y te vas a pintar en un sector un poco más público, seguro te va a llegar la policía, y si no tienes permiso pues te van a multar. Entonces algunos artistas de graffiti han logrado posicionar sus piezas en algunos lugares, y la misma policía va entendiendo el código de que esa pieza, ese artista la va renovando cada año o cada 2 años y no tiene mayor problema. El problema más es con los espacios nuevos. Nosotros en la ciudad tenemos un colectivo, entre varios colectivos, escuelas de graffiti, en el cual alrededor de ese colectivo se están generando algunas discusiones de la permisividad del graffiti, o en qué lugares se puede pintar o no. Tenemos unas escuelas, digamos que hay algunas empresas que apoyan la formación de estos colectivos. Hemos hecho proyectos en conjuntos con la empresa privada, con algunos recursos públicos también logrados a través de becas. Pero en ese contexto, muchas de las pintadas que se han realizado han sido, digamos, con el apoyo de la empresa privada que presta sus muros para hacer esas intervenciones. Pues por ahora no he tenido ningún problema, pero sí sé de compañeros que han multado, amigos del graffiti que han multado por estar pintando en la calle. Para mí, el graffiti no es ilegal ni legal, es simplemente graffiti. El arte es el arte, hágase donde se haga.
Es como los chicos que cierran una calle para jugar en un partido de fútbol, entonces solamente se puede jugar fútbol en el estadio. Hago como esa pregunta así rápida para, para no generar más discusión en este entorno. Bueno. Una última pregunta es de Gircerse y dice, ¿en qué ha cambiado la escuela, la vieja escuela y la nueva escuela del graffiti? ¿Y dónde se podría aprender de esos códigos? Bueno, pues nosotros en 4 Elementos Escuela estudiamos mucho la historia del graffiti, las caligrafías, la old school, la new school, lo que son las nuevas tendencias de la escritura. Es muy claro entender también la parte conceptual, qué es graffiti, qué no es graffiti. No todo lo que está pintado en la calle es graffiti. Cuando hablamos de graffiti nos referimos a la parte de escritura de letras, independientemente que esté acompañada de algunos personajes, algunos fondos, algunos efectos, pero en esencia es la construcción de letras. Hay otras intervenciones como el muralismo, el street art, el stencil, que funcionan muy bien en la calle y a veces se combinan. Algo de muralismo con algo de graffiti, algo de cómic con algo de stencil, unas pegatinas con algo de graffiti. En la calle pues puede habitar de todo. Esa diferencia ahora es sobre todo la conexión con el hip hop. Ahorita hay muchos grafiteros que hacen letras con muy buenos estilos, pero no son practicantes del hip hop. No escuchan el rap, no bailan breaking, no tienen ningún estudio por el hip hop en su parte filosófica. Entonces digamos que es un poco la tendencia que se está dando actualmente. Hay un gran gusto por el graffiti y la construcción de letras en estos estilos, pero hay una desconexión con lo que es la historia del graffiti, lo que sí tenemos los que venimos como de esa vieja escuela. En lo personal, pues me encanta el hip hop, me encanta el contexto que se da en torno de la música del hip hop, me gusta mucho lo que está pasando en la ciudad a nivel musical, los raperos han venido creciendo bastante, producciones mucho más interesantes, como bailé mucho breaking, entonces mucho de lo que pinto tiene relación un poco con toda esa gestualidad del hip hop, del breaking, las poses, trato de que las letras vayan teniendo como ese movimiento que va teniendo el breaking. Y cuando tú ves un graffiti de alguien que le gusta el hip hop y alguien que no lo practica, se identifica, no diciendo que es bueno o malo, sino que tiene un estilo diferente. ¿Sí? ¿Quién más tiene alguna pregunta? Bueno, yo creo que no. Bueno, entonces, primero que todo agradecerle a Alejo todo el conocimiento, toda la experiencia y toda la cultura con la que nos ha llenado hoy. Y a todos les voy a solicitar para terminar la presentación que abran los micrófonos y le demos un gran aplauso a Alejo. Alejo Pachunga. Gracias.